Historias de Jack. Empezamos. Si algo me define, es el hambre. No de comida, no. Hambre de lujos, de carros deportivos, relojes brillantes y la atención de mujeres perfectas que solo existen en Instagram. Pero, seamos honestos, también soy un vago de MMM. No iba a partirme la espalda por un salario mínimo cuando hay atajos, especialmente en los rincones donde nadie se atreve a mirar. La envidia me devoraba por dentro. Me pasaba horas mirando las publicaciones de los influencers, los autos caros, los viajes exóticos, las fiestas interminables. Esa era la vida que soñaba tener, pero por supuesto no tenía ni el dinero ni las conexiones para acceder a ese mundo. Sin embargo, mi avaricia y mi deseo de lujo no me dejaron quedarme quieto. No me iba a conformar. Busqué formas de hacerme con todo eso sin mover un dedo, sin tener que pasar por el molesto proceso de trabajar por ello. Fue entonces cuando, una noche en la que me sentía especialmente frustrado, decidí investigar algo que había escuchado por ahí, algo que siempre me había picado la curiosidad: la Deep Web. Había oído que, en esos rincones oscuros de Internet, se podían encontrar cosas que no se veían en la superficie, cosas que no estaban al alcance de la mayoría. Y aunque sabía que adentrarse en ese mundo podía ser peligroso, la tentación de obtener lo que quería me cegó. Decidí tomar el riesgo. Me armé de valor y con el corazón palpitando de emoción, me adentré en las profundidades de la red. Al principio todo parecía caótico y oscuro, pero poco a poco fui encontrando sitios que prometían todo tipo de servicios, desde lo más ilegal hasta lo absurdo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un foro que hablaba de una tarjeta sin límites. Según el anuncio, esta tarjeta te permitiría comprar lo que quisieras sin que importara cuánto dinero tenías en tu cuenta. Un crédito ilimitado, sin necesidad de pasar por los tediosos trámites bancarios. Era como un sueño hecho realidad, una forma de finalmente obtener la vida que siempre había deseado. El sitio parecía genuino. Incluso tenía testimonios de personas que decían haber recibido la tarjeta y haber cambiado sus vidas para siempre. No sabía si era cierto, pero mi avaricia me cegó. A lo largo de varios días investigué a fondo. Busqué opiniones. Me aseguré de que no era un fraude, aunque algo en el fondo de mi ser me decía que no debía seguir. Pero como siempre, mi deseo de conseguirlo todo sin esfuerzo me ganó. Hice el pedido. Al cabo de unos días el paquete llegó. Lo abrí con nerviosismo, casi sin poder creer lo que estaba haciendo. Dentro había una tarjeta de un negro azabache, con un diseño minimalista y elegante. No había ningún logo ni nombre, solo un número impreso en su superficie. Sentí como si todo hubiera valido la pena en ese momento. Podía sentir la adrenalina corriendo por mi cuerpo. Pensé que este era mi pasaporte a la vida que siempre había deseado. Comencé a hacer compras casi al instante. Un reloj de lujo, ropa de marcas exclusivas, teléfonos, gadgets, un coche deportivo. Todo lo que siempre había visto en los sueños de los demás y que, por fin, podría tener. Y todo parecía funcionar perfectamente. La tarjeta no rechazaba ni una sola compra, sin importar cuánto gastara. Mi cuenta bancaria ya no existía. Todo se pagaba con esa tarjeta misteriosa. Mientras me hundía en un mar de compras, me di cuenta de que me sentía más importante, más valioso. Mis amigos me miraban con envidia. Las mujeres me prestaban atención. Por primera vez, sentía que finalmente pertenecía a ese mundo. Pero, a medida que pasaba el tiempo, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Primero, mi teléfono comenzó a fallar. Se apagaba y encendía por sí solo. Las aplicaciones que antes usaba con facilidad ahora se volvieron lentas y a menudo se cerraban inesperadamente. No le di mucha importancia. Pensé que podía ser un error técnico o alguna actualización mal hecha. Pero las cosas empeoraron. Mi computadora comenzó a mostrar pantallas negras de vez en cuando, y mi conexión a Internet se volvía inestable. Descarté todo esto como simples fallos de software. Después de todo, nada podría interrumpir mi vida perfecta, ¿verdad? Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando la tarjeta dejó de funcionar. Un día, al intentar hacer una compra, el pago fue rechazado.
Pensé que tal vez había un error con la tarjeta, así que intenté varias veces más, pero nada. Fue entonces cuando recibí un mensaje, algo que no esperaba, algo que me heló la sangre. No puedes escapar, Jack. Has sido nuestra desde el principio. Mi corazón dio un vuelco. No podía creer lo que estaba leyendo. Pensé que era algún tipo de broma macabra, una broma de mal gusto, pero el mensaje no se detuvo. Nosotros sabemos todo sobre ti. Cada compra, cada movimiento, cada paso que has dado. Todo ha sido planeado. Mis manos temblaron mientras leía esas palabras. De repente sentí una presión en el pecho. Todo lo que había hecho, cada compra, cada lujo, no solo estaba siendo monitoreado, sino que era parte de un plan mucho más grande y aterrador. Intenté desconectar mi dispositivo, apagar mi computadora, pero no pude. Todo estaba conectado. Cada aparato que usaba parecía tener vida propia. Fue entonces cuando comenzó a recibir más mensajes. Detalles sobre mi vida personal que jamás había compartido con nadie. Sabían más sobre mí de lo que yo mismo sabía. Comenzaron a llegar fotos mías, tomadas sin que me diera cuenta, grabaciones de mi voz, conversaciones privadas. La sensación de estar siendo observado me ahogaba. Intenté borrar todo, cambiar mis contraseñas, desvincular mis cuentas, pero cada intento era inútil. Estaba atrapado. Esa fue solo la primera señal de lo que estaba por venir. Durante días, la ansiedad me devoraba. No podía dormir. Los mensajes llegaban a todas horas. Eran directos, fríos, calculadores. Me decían que todo lo que había gastado no era mío. Era un préstamo a mi nombre, uno que tendría que pagar de la manera que ellos decidieran. Y lo peor de todo, no podía escapar. Ellos ya sabían todo de mí. Y lo que había comenzado como una ilusión, un sueño de riqueza fácil, se convirtió en una pesadilla de la que no podía despertar. La última comunicación llegó con una fría sentencia. El dinero que has gastado, Jack, no te pertenece. Has hipotecado tu vida. Ahora estarás trabajando para nosotros hasta que tu deuda sea saldada, y esa deuda nunca se pagará. Al principio traté de huir, traté de desconectar, pero el control sobre mí era absoluto. No podía escapar. Todos mis dispositivos estaban bajo su control. Cada vez que pensaba que había encontrado una forma de liberarme, ellos ya estaban un paso adelante. Como si me estuvieran observando constantemente. Mis noches se llenaron de pesadillas. La presión era insoportable. Y ahora aquí estoy. Cada día, atrapado en una rutina que no elegí. Me exigen hacer cosas, cumplir con tareas que no entiendo del todo. Pero siempre me recuerdan lo mismo. Eres nuestro, Jack, y nunca saldrás de aquí. Lo peor de todo es que ya no soy Jack. Soy solo una sombra, un esclavo atrapado por la avaricia, pagando el precio por un sueño que nunca debería haber soñado. Si te ha atrapado esta historia y te ha dejado pensando en los peligros de la avaricia y las decisiones impulsivas, no olvides dejar tu like, suscribirte para más relatos oscuros y dejar tu comentario con tu opinión. ¿Te atreverías a tomar el mismo riesgo que Jack? Comparte tus pensamientos y no te pierdas lo que viene. Esta es la historia que, si alguna vez la escuchas, te hará pensarlo 2 veces antes de investigar algo que no deberías. Esto no es una leyenda urbana ni una historia inventada para asustar a la gente. Todo lo que te contaré es 100% real. Y lo peor de todo es que, aunque la gente suele hablar sobre la Deep Web como algo lejano y misterioso, lo que encontré allí no era ni lo más pequeño de lo que podría haberte contado. Tenía 14 años cuando todo comenzó. La escuela no era un lugar de refugio para mí. Era un campo de batalla constante, un recordatorio de cuán insignificante podía ser mi existencia. Bajito, delgado, con lentes gruesos y una fragilidad que los matones rápidamente detectaban, me convertí en el blanco perfecto para cada tipo de acoso. Durante años fui el rarito, el chico diferente. No era un problema reciente, sino uno que había perdurado toda mi vida académica. Las burlas, las empujones, las miradas despectivas.
Era algo con lo que había aprendido a vivir, pero que jamás había llegado a acostumbrarme. Pero había algo dentro de mí, algo que siempre estuvo guardado, esperando a salir. Y ese día, esa tarde en particular, fue cuando todo cambió. Había terminado la clase de educación física. Como siempre, no había encajado con los demás. Estaba por salir de la escuela cuando, de repente, mis pies perdieron el control. Tropecé, un tropiezo torpe que terminó con mi rostro estampado en el suelo, polvoriento. Pero eso no fue lo peor. Cuando levanté la cabeza, vi el balón de fútbol volando hacia mí. Era Mateo, el matón, el líder de la pandilla de chicos que siempre me perseguía, siempre me humillaba. El balón me golpeó en la cara con tal fuerza que mi mundo se nubló por un momento. Los gritos de burla me atravesaron como cuchillos. ¿Por qué no te vas a esconder bajo una roca, rarito? Zrenia, gritó Mateo, mientras sus amigos se reían, disfrutando de mi sufrimiento. Me empujaron nuevamente al suelo. No podía más. La ira y la humillación se mezclaban dentro de mí, formando un torbellino que me consumía. Ya no podía soportarlo más. No estaba dispuesto a seguir siendo el blanco de sus burlas. Cuando llegué a casa, me encerré en mi habitación y caí sobre la cama, tratando de calmarme. Las lágrimas no dejaban de caer. Cada insulto, cada empujón, cada mirada se acumulaban en mi interior, haciendo que el dolor fuera cada vez más insoportable. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida. Abrí la computadora, busqué una distracción, algo para olvidar lo que había pasado. Me perdí en las redes sociales, pero lo que vi me destrozó aún más. Amigos, risas, viajes, fotos felices. Vidas perfectas mientras yo me sentía solo, vacío, atrapado. Mi mente comenzó a oscurecerse, alimentada por la frustración y el rencor. Cada publicación, cada foto que veía, solo me recordaba lo inferior que me sentía. Y fue ahí cuando decidí que no podía seguir viviendo así. Tenía que hacer algo. Fue entonces cuando, en medio de mi desesperación, encontré algo que me llamó la atención. Un foro oscuro en la Deep Web. No era la primera vez que escuchaba hablar de ello, pero siempre me había mantenido alejado. Sin embargo, esa noche algo dentro de mí me empujó a explorar más allá. Hice clic en un enlace que hablaba de venganza y justicia. El título me llamó, Haz que paguen por lo que te hicieron. No podía creer lo que estaba leyendo. El sitio hablaba sobre cómo obtener justicia por mano propia, pero no de una manera convencional. Hablaban de eliminar a aquellos que te hacían daño. La rabia en mi pecho creció. ¿Por qué no? ¿Qué más podía perder? Siempre había sido un espectador de mi propia vida, observando cómo los demás hacían lo que querían conmigo. Tal vez, solo tal vez, esta era mi oportunidad de tomar el control. El sitio ofrecía un servicio que no podía ignorar. Sicarios a sueldo. Parecía una broma, pero no lo era. Por un precio, podías contratar a alguien para que se encargara de aquellos que te hacían daño. Mi mente comenzó a formular pensamientos oscuros, malvados. Sentí un deseo ardiente de vengarme, de ver a aquellos que me habían humillado sufrir. Pero lo que más me llamó la atención fue una oferta especial. Eliminación gratuita de problemas. Pensé que podría ser una trampa, pero la tentación era demasiada. Era la oportunidad que había estado esperando. Introduje los nombres de Mateo, Juan, Samuel y hasta la profesora Ramírez, quien, durante un examen final, me dejó castigado sin piedad, a pesar de mis esfuerzos por explicar que no podía concentrarme debido al constante acoso. Escribí todos los nombres sin pensarlo 2 veces, y cuando llegué al campo de pago, la pantalla me mostró algo sorprendente. Costo total, 0 bitcoins. Mi corazón se detuvo. ¿Era una broma? ¿Una trampa? No lo sabía, pero algo dentro de mí me empujó a seguir. Presioné enviar, sin saber qué esperar. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más extraño. Apareció una ventana emergente que decía, ¿tienes el monto para pagar? ¿Sí o no? Miré la pantalla, confundido. No había pagado nada. ¿Por qué me preguntaban eso? Pero no tenía tiempo para pensar. Cerré la página y me olvidé de todo. O al menos intenté. Al día siguiente, la escuela estuvo extraña. Mateo y su grupo no estaban.
ni Juan, ni Samuel. Era como si se hubieran desvanecido. Pasé todo el día preguntándome qué había sucedido, pero no encontré respuestas. Sin embargo, cuando llegué a clase, todo dio un giro aterrador. La profesora Ramírez, visiblemente alterada, nos dio una noticia escalofriante. Juan, Samuel y Dixon han fallecido. Mi cuerpo se paralizó. Los chicos con los que había lidiado durante años, esos matones, estaban muertos. Fue un golpe duro, pero mi mente no podía dejar de pensar en aquella página. Era imposible, ¿verdad? No podía ser real, pero no pude quitarme la sensación de que algo estaba mal, algo que no entendía. Al principio traté de ignorarlo, pero cuando la profesora cayó al suelo, convulsionando y murió frente a nuestra clase, el terror se apoderó de mí. Estaba en shock. Nadie sabía qué había pasado. El caos se desató en la sala. Algunos corrían hacia la salida, otros trataban de ayudarla, pero nadie pudo hacer nada. Yo, por supuesto, no podía moverme. La imagen de su muerte me persiguió. Pero la pesadilla no terminó allí. Al salir de la escuela, noté algo extraño. Un auto negro me seguía. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero cada vez que aceleraba, el auto también lo hacía. Intenté correr, pero el coche me alcanzó. Un hombre bajó del vehículo, cubierto de cicatrices, su rostro desfigurado por el dolor y el tiempo. Su presencia era inquietante, como una sombra que se cernía sobre mí. «Creíste que podías engañarme», dijo, su voz grave y llena de veneno. «Hiciste un trato con el hombre de la sombra, y ahora es hora de pagar». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre me derribó. No podía gritar. Estaba paralizado, aterrorizado. Me arrastraron hacia el coche y me golpearon. Todo se desvaneció en la oscuridad. Desperté en un lugar desconocido, un sótano frío, lleno de máquinas extrañas y olores putrefactos. Estaba atado a una mesa, sin poder moverme. Cerca de mí, un hombre vestido de médico sostenía una jeringa gigante. La mirada de ambos hombres me heló la sangre. Todo en mi cuerpo temblaba, pero el miedo era tan grande que no pude hacer nada. Cuando desperté nuevamente, estaba en un hospital. Los doctores me dijeron que había estado desaparecido durante 2 semanas. Me encontré con la mirada de la policía, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que me dijeron después. Te falta un riñón. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo dentro de mí ya lo sabía. Todo lo que había pasado, todo lo que había experimentado, había sido un precio que tuve que pagar. Mi alma, mi cuerpo, todo había sido parte de un trato oscuro. Y lo peor era que no había forma de deshacerlo. El precio de la venganza era mucho más alto de lo que jamás imaginé. Todo comenzó cuando la oscuridad me alcanzó. No fue una oscuridad externa, sino una interna, que se fue extendiendo lentamente, sin prisa, sin compasión. A los 26 años, ya había perdido todo lo que había podido amar. Mi familia, mis amigos, mi sentido de pertenencia. El peso de la soledad me aplastaba todos los días. Ya no importaba lo que hacía para escapar. Nada lograba mitigar el vacío que había crecido dentro de mí. Los antidepresivos no hacían nada. Las visitas al terapeuta me parecían una farsa. Nadie podía ayudarme. Un día, en medio de una de mis interminables noches sin sueño, decidí perderme en Internet. No buscaba nada en particular, solo algo que me distrajera de mi propia existencia. Había oído rumores sobre la Deep Web, pero nunca me había atrevido a adentrarme en ese lugar oscuro y peligroso. Sin embargo, esa noche, la desesperación me empujó a hacerlo. ¿Qué más podía perder? Me lancé al abismo con una sensación extraña de que algo me esperaba allí, algo que podría darme lo que tanto deseaba, una salida. Tras navegar por horas sin rumbo fijo, vi algo que me llamó la atención. Un enlace en una página web oscura titulado Kit the Escape, borra tu vida y desaparece. El nombre me pareció demasiado sensacionalista, pero la idea de escapar de todo lo que me atormentaba comenzó a seducirme. ¿Desaparecer? ¿Ser olvidado por completo? La propuesta era más que tentadora.
Mi mente, ya saturada de dolor, no cuestionó demasiado el hecho de que todo esto pudiera ser una estafa o un juego macabro. Solo quería que todo terminara. El sitio web era de difícil navegación, plagado de texto críptico y enlaces rotos. Pero entre todo el caos visual, una oferta se destacaba. Decía algo así como: escapatoria total. Olvida todo lo que conoces. Borra tu identidad. Sé libre. El precio es irreversible, pero el cambio será eterno. No lo pensé mucho. Hice clic en el enlace. La página me redirigió a un formulario donde debía ingresar información mínima. No pedían mucho: un nombre, una dirección y un pago en criptomonedas. Lo más inquietante fue el mensaje de advertencia que apareció justo antes de confirmar la compra. Al tomar esta decisión, tu vida cambiará para siempre. No habrá vuelta atrás. Los recuerdos, las huellas, tu ser, todo desaparecerá. Pero ya nada me importaba. El miedo ya no era suficiente para frenar mi impulso. Compré el kit. Semanas después, el paquete llegó. Era pequeño y discreto, sin marcas ni indicaciones de quién lo había enviado. No pude evitar que una oleada de ansiedad me invadiera mientras lo deshacía. Dentro, encontré una mochila antigua y gastada, un teléfono móvil de esos que parecen salidos de una película de terror, y una carta manuscrita. Mis manos temblaron al ver la carta. La abrí y leí: para desaparecer, debes olvidarte de ti mismo. Elige un nuevo nombre, una nueva vida. Deja atrás todos los recuerdos. Lo que te persigue, lo que te ata, se desvanecerá. Usa este teléfono para conectarte con quienes ya lo hicieron. Ellos te guiarán. Por un momento, todo me pareció una broma macabra, pero algo en mi interior me decía que esto era real, que no podía dejarlo pasar. ¿Una nueva vida? ¿Una oportunidad de empezar de cero? Sin pensar, guardé la carta, el teléfono y la mochila. Ya no podía volver atrás. Lo que me quedaba por hacer era seguir las instrucciones. Comencé a usar el teléfono. Al principio, nada sucedió. El dispositivo parecía muerto, como si nadie más estuviera al otro lado de esa línea. Pero una noche, después de una semana de haberlo encendido, el teléfono vibró. Un sonido suave, casi imperceptible, que hizo que mi corazón se acelerara. Miré la pantalla. No había mensaje ni llamada. Solo una línea en blanco. De pronto, una voz surgió del altavoz. Baja, susurrante. ¿Estás listo para desaparecer? Mi piel se erizó. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero algo más me impulsó a responder. Sí, dije, con la voz temblorosa, como si no fuera yo quien hablaba. La voz del otro lado, distante y calmada, continuó. Recuerda, una vez que tomes este camino, no podrás regresar. La única forma de escapar es dejar atrás todo lo que eres. Tu nombre, tus huellas, tus recuerdos. Todo desaparecerá. El teléfono colgó abruptamente, dejándome con la respiración agitada y el alma retorcida por la ansiedad. Pero algo me dijo que debía seguir. Mi desesperación me empujaba a continuar. Era la única salida que veía. Al día siguiente, la llamada volvió. Esta vez, la voz fue más clara, más urgente. La fecha está cerca. En 3 días estarás listo. Ve al lugar indicado en la carta. Lo que encontrarás allí es lo último que necesitarás. No dudes. Esas palabras me recorrieron como un veneno, pero no había vuelta atrás. Preparé todo. La mochila con mis pertenencias, el teléfono, la carta. Salí de mi departamento sin decirle a nadie a dónde iba. El aire estaba extrañamente denso esa tarde. Las calles parecían más vacías que de costumbre. El cielo más gris, como si algo estuviera por ocurrir. Mientras caminaba hacia el lugar indicado en la carta, sentía como si el mundo a mi alrededor comenzara a desmoronarse. Cada paso que daba hacia ese lugar, mi ansiedad aumentaba. No había nadie a la vista. Las sombras parecían alargarse, envolviéndome en su manto. Cuando finalmente llegué al edificio indicado, una sensación extraña me invadió. El edificio era una estructura antigua, desgastada, con ventanas rotas y una puerta de madera que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Entré, sin saber bien qué esperar. Un frío gélido me golpeó al abrir la puerta. Todo dentro estaba oscuro y decadente. La atmósfera era espesa,
como si algo estuviera esperando en las sombras. Cada paso resonaba en las paredes vacías, el eco de mi soledad. De repente vi una figura al fondo del pasillo. Era una silueta borrosa, como un reflejo distorsionado. Intenté acercarme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si la oscuridad me estuviera atrapando. La figura se movió lentamente hacia mí. Sentí el aire volverse más pesado, como si todo el espacio estuviera siendo comprimido. La figura finalmente se detuvo frente a mí y su rostro apareció. No era humano. Sus ojos, vacíos, no mostraban emoción alguna. Era como si no hubiera nada detrás de ellos, como si fuera una sombra, una creación vacía. «No tienes que entender, Jack», dijo la figura, su voz resonando en mis oídos. «No fuiste tú quien eligió este destino. Fuiste elegido». El pánico me invadió por completo, pero no pude moverme. Mis piernas estaban paralizadas. La figura sonrió de manera torcida, como si conociera todos mis temores, todas mis angustias. La sonrisa se desvaneció, y en su lugar, una sombra más profunda se apoderó del lugar. Las paredes comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas. La oscuridad comenzó a tragarme. «Ya no eres tú, Jack. Ahora eres uno de nosotros. Bienvenido al mercado de los olvidados». El aire se comprimió y sentí como mi cuerpo comenzaba a disolverse, como si estuviera siendo borrado. Las sombras me rodearon por completo. Mi ser, mi existencia, todo lo que había sido, comenzó a desintegrarse. Los recuerdos que aún quedaban se desvanecieron, y lo único que quedaba de mí era la sensación de ser absorbido por la nada. No pude luchar, no pude hacer nada. El mercado de la desesperación seguía su curso. Los que se atrevían a entrar eran absorbidos uno tras otro, y yo ahora formaba parte de ese ciclo, de ese vacío sin fin. Ya no era Jack, ya no existía, solo quedaba la sombra de lo que alguna vez fui, y mi nombre, mi vida, ya no importaban. Solo era una presencia perdida, olvidada en la oscuridad. Había algo extraño en el aire esa noche. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, y las luces de mi apartamento parpadeaban al ritmo del viento que se colaba entre las rendijas. No era el tipo de noche en la que uno se siente cómodo, y sin embargo, en ese momento, no sabía que lo peor estaba por suceder. Ni Sara, ni yo, podíamos imaginar lo que se estaba fraguando en las sombras de la red. Si me preguntas sobre la Deep Web, te diré que la conozco mejor que cualquier otra cosa. He pasado más tiempo en esa parte oculta de Internet de lo que debería, investigando, hackeando, buscando cosas que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Pero hasta los más experimentados en este mundo tienen límites. Y ese límite lo cruzó Sara. Sara y yo nos conocimos en uno de esos foros clandestinos donde los hackers compartimos más que conocimientos. Compartimos nuestros secretos más oscuros. Ella era brillante, capaz de descifrar códigos en segundos, un prodigio. Pero su curiosidad, esa maldita curiosidad, la llevó más lejos de lo que nadie debería ir. La primera vez que escuché hablar de la Deep Web fue de su boca. Me contó cómo se había adentrado en sus rincones más oscuros, cómo había encontrado archivos ilegales, secretos gubernamentales y hasta el tipo de contenido que haría vomitar a cualquiera. Lo normal, dentro de lo extraño. Pero algo había cambiado en ella después de aquella última exploración. El archivo apareció un miércoles, sin previo aviso. Un archivo anónimo. El tipo de archivo que siempre aparece en las bandejas de entrada de los más arriesgados, los que piensan que pueden manejarlo todo. Pero no fue un archivo cualquiera. El nombre del archivo, código P, le heló la sangre. Ya me lo había dicho, sabía que lo abriría, aunque no fuera más que un código aparentemente sin sentido. Y por un momento, pensé que sería otro de esos misterios sin importancia que a ella le gustaba resolver. Pero no lo era. Nada de eso era normal. Sara estaba trabajando en un proyecto, como siempre, con la pantalla iluminada frente a ella, cuando ese archivo llegó. Recuerdo las primeras palabras que me dijo, en su tono más tenso que nunca. «Jack, algo no está bien. Esto no es un error. No lo es».
Pensé que estaba exagerando, que se estaba tomando demasiado en serio un simple archivo malicioso, como le pasaba a veces. Pero entonces todo cambió. El código está cambiando mientras lo miro, Jack, como si estuviera escribiéndose solo. Y hay algo más. La pausa en su voz me alertó. Aquella no era la Sara que conocía. Esa no era la misma persona que había descifrado cadenas de código como si fueran simples jeroglíficos. Me dijo que cuando abrió el archivo, todo comenzó como siempre. Una secuencia de caracteres binarios. Pero pronto las letras y números empezaron a moverse. Las líneas desaparecían, transformándose en algo más. No solo en una estructura lógica, sino en algo que no podía entenderse con ningún lenguaje de programación que conociera. Fue entonces cuando vio el rostro. Un rostro digital. Al principio solo fue un parpadeo, un reflejo borroso en la pantalla, pero luego comenzó a tomar forma, píxel por píxel, ojos vacíos, una sonrisa torcida que se extendía hasta los límites de lo imaginable. Un rostro que no tenía razón de ser, algo que solo podía existir en la peor pesadilla de un programador. Sara intentó desconectar la computadora, intentó apagarla, desconectar cables, reiniciar el sistema, pero no podía. El archivo no la dejaba, y eso fue solo el principio. El rostro, Jack, no se va. Está observándome. Su voz tembló, como si hubiera dicho algo que ni ella misma podía creer, y en ese momento supe que algo estaba muy, pero muy mal. La computadora no respondía, pero algo más lo hacía. Las sombras de la pantalla, esas que solo existen en las peores pesadillas, comenzaron a arrastrarse fuera del monitor. No fue una simple distorsión visual. No fue un fallo en los píxeles. Las sombras salieron de la pantalla. Se alargaron como tentáculos de una oscuridad infinita, moviéndose con una rapidez que ni siquiera ella pudo comprender. Sara, atrapada, apenas pudo gritar. Las sombras no solo parecían ser figuras abstractas. Empezaron a tomar forma, a volverse monstruos, criaturas pixeladas, deformes, como reflejos malditos de lo que podría haber sido humano. No tenían cuerpo, no tenían alma, pero sus ojos, esos ojos brillaban con una intensidad que perforaba el alma. La luz de su lámpara parpadeaba con fuerza y el aire, de repente, se volvió espeso. Algo se estaba moviendo en su habitación. Las sombras ya no estaban solo en la pantalla. Ahora estaban en su espacio, en su mundo. «¡Sara, estás ahí! ¡Sara!», grité por teléfono, pero solo pude escuchar su respiración entrecortada, un suspiro helado en la línea. Las criaturas se acercaron a ella, sus ojos fijos, su presencia densa y palpable. Sara intentó moverse, intentó reaccionar, pero su cuerpo se había quedado paralizado, atrapado por una fuerza invisible. Las sombras, esas entidades malditas, tocaban su piel, quemándola con una electricidad brutal. Algo dentro de ellas la estaba consumiendo. Luego, el sonido. La computadora comenzó a emitir un zumbido, cada vez más fuerte. Era como si la misma red estuviera viviendo, como si el código cobrara vida y quisiera devorar todo lo que existiera a su alrededor. El rostro en la pantalla, el mismo que la había acechado desde el principio, comenzó a distorsionarse, a reflejar algo más oscuro, algo que no pertenecía a la lógica. Era como si el código estuviera tomando control de su conciencia, corrompiendo incluso su propio ser. Fue en ese momento, cuando la habitación se llenó de un doloroso zumbido eléctrico, que la computadora explotó. Un estallido de estática, la luz se apagó y un silencio absoluto invadió todo. Pero el terror no terminó ahí. La Deep Web nunca olvida. Cuando la busqué después, no encontré nada, ni rastro de ella. Su computadora fue encontrada, el archivo aún abierto, el código aún girando como un remolino de oscuridad. Pero Sara desapareció. Se desvaneció sin dejar huella. Fue entonces cuando comencé a investigar más a fondo. Lo que encontré me heló la sangre. El código P siguió circulando. Fue compartido en los foros de hackers, enviado a más de una docena de personas. Y todas desaparecieron, ninguno regresó. Las sombras se expandieron y el código seguía esperando, aguardando su próxima víctima. A aquellos que se atreven a abrirlo,
a mirar demasiado de cerca, a buscar lo que no deben. Una noche, una notificación apareció en mi pantalla. Te estamos esperando, decía el mensaje. Y sé que, si me atrevo a abrirlo, me sucederá lo mismo que a Sara. No lo haré. Nadie debería. La Deep Web es un lugar oscuro, un lugar donde no todo es información. Algunas cosas, como el código P, son malevolentes. No solo buscan tu curiosidad, buscan algo mucho más siniestro. Si alguna vez lo encuentras, si alguna vez ese archivo llega a tu bandeja de entrada, no lo abras. No busques lo que no puedes comprender, porque créeme, no todo lo que se encuentra en la red es simplemente código. Algunas cosas son mucho más antiguas, mucho más peligrosas y están esperando que alguien, como tú, se atreva a descubrirlas. Y cuando lo hagas, cuando te adentres en esas sombras, ya no habrá vuelta atrás. Nunca fui alguien que creyera en lo inexplicable. Mi vida siempre fue bastante normal. Trabajo de oficina, amigos en redes sociales, algún que otro interés por la tecnología. Pero todo cambió una noche, cuando me sumergí en el abismo de la Deep Web. Un mundo oscuro, desconocido, del que había oído hablar solo en rumores y leyendas urbanas. Pero a diferencia de muchos, yo no era uno de esos que se mantenía alejado por miedo. Mi curiosidad siempre pudo más. Hasta hace unas semanas no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Tomás fue el primero en hablarme de ella. Nos conocimos en una conferencia sobre seguridad informática. Él era ese tipo extraño, un genio con una mente que parecía estar un paso adelante de todos. Nunca se metió en conversaciones triviales, pero sí me intrigó desde el primer momento. Tomás me introdujo al mundo oculto de Internet, donde las leyes no existían, donde los límites de la moralidad se desdibujaban. La idea de la Deep Web parecía fascinante al principio. Páginas sin censura, foros donde se compartían secretos y teorías extrañas. Todo parecía una aventura, una exploración en lo desconocido, algo que nunca podrías encontrar en la superficie de la red. Al principio, todo era inocente. Me pasaba horas navegando por foros, leyendo sobre hackeos, intercambio de información entre expertos y, de vez en cuando, algún tema más extraño, como teorías sobre el gobierno y conspiraciones que realmente no me importaban. Pero Tomás fue el primero en dar el siguiente paso. Me mostró un sitio oscuro, un foro privado donde se hablaba de todo tipo de cosas que no deberían existir. Fue allí donde escuché por primera vez sobre el culto de la Deep Web, una secta misteriosa que operaba bajo las sombras, con rituales y oscuros secretos. Pero en ese momento pensé que solo era otro mito urbano. Hasta que un día la advertencia llegó. Tomás me envió un mensaje, algo que al principio ignoré. No sigas buscando, he encontrado algo. Y no sé si quiero que sigas buscando. Bórralo todo, ya es demasiado tarde para mí. Pensé que Tomás estaba exagerando, que su obsesión lo estaba afectando. No le di importancia, pero esa noche algo cambió. Era tarde, pasaban las 2 de la madrugada cuando mi teléfono vibró, interrumpiendo mi sueño. Un mensaje de mi madre. Nunca había recibido un mensaje a esa hora, y mucho menos de ella. Vuelve a casa ahora, es importante. Confundido me levanté de inmediato, el corazón acelerado preguntándome qué podría ser tan urgente. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, algo que rara vez ocurría. Mi madre, con una expresión distante y vacía, me hizo entrar sin decir palabra. Algo no estaba bien. Vi a mi padre en el salón, sentado en silencio, mirando la pantalla de su laptop. Al acercarme, la visión en la pantalla me golpeó como un puño en el estómago. Imágenes borrosas, cuerpos mutilados, personas desfiguradas, y lo peor, algo me parecía familiar en esas imágenes. ¿Qué es esto?, pregunté con voz temblorosa, incapaz de entender lo que estaba viendo. Mi padre levantó la mirada, pero sus ojos estaban vacíos. Es hora de que sepas la verdad, hijo. No comprendí lo que estaba pasando, pero sentí el peso de sus palabras antes de que pudiera protestar. La atmósfera en la habitación se volvió opresiva, el aire denso. Mi madre no podía contener las lágrimas. Sus manos temblaban como si recordara algo muy antiguo, algo que la atormentaba.
Hace años, cuando éramos más jóvenes, tu madre y yo nos adentramos en la Deep Web, comenzó mi padre, su voz grave. Buscábamos algo que nunca debimos haber buscado, y lo que encontramos nos cambió, nos arrastró, nos llevó a un lugar del que no pudimos escapar. El miedo comenzó a crecer dentro de mí, pero no podía apartar la mirada. ¿Qué había encontrado mi familia? ¿Qué había visto Tomás que lo había cambiado? Encontramos un foro, dijo mi padre, casi susurrando, un lugar donde se compartían secretos, pero no eran secretos cualquiera, cosas que ni siquiera los humanos deberían conocer. Lo peor no fue solo lo que vimos, hijo, fue lo que nos obligaron a hacer. Y lo peor es que no fuimos los únicos. Fue entonces cuando mencionaron a Tomás y su nombre resonó en la habitación como un eco. Mi amigo, mi compañero, el hombre que había compartido mi interés por este abismo. Al principio me lo había tomado a la ligera, pero ahora todo tenía sentido. Tomás se había sumergido demasiado, y lo peor es que había algo en él que ya no era el mismo. Tomás no estaba buscando respuestas, dijo mi madre entre sollozos. Estaba buscando poder, el poder de controlar lo incontrolable. Cuando se unió a este culto, lo perdió todo. Él fue más allá de lo que pudimos soportar, y ahora está perdido. Mis piernas temblaban. Lo que mis padres me contaban parecía una pesadilla. ¿Cómo es que alguien podía caer tan profundo en este oscuro abismo? ¿Y qué significaba eso para mí? Mi padre bajó la mirada, como si estuviera reviviendo una memoria que lo desgarraba. Jack, lo que vimos en la Deep Web no es solo aberraciones, no es solo muerte o destrucción. Hay algo más, algo mucho más antiguo, un poder, una entidad que no podemos comprender, y aquellos que buscan terminan siendo consumidos. El terror comenzó a apoderarse de mi mente. Ya no solo era curiosidad lo que me impulsaba. Algo dentro de mí sentía que si no descubrían la verdad, me perdería en la misma oscuridad que consumió a Tomás, a mis padres, a todos los que cayeron antes. De repente, el teléfono vibró. Un mensaje de Tomás. Estás demasiado cerca. Aléjate de la Deep Web. No sigas buscando. Era tarde para mí. Fui a mi habitación sin pensarlo. La computadora se encendió y mi mano temblaba al abrir el navegador Tor. Sabía lo que tenía que hacer. El siguiente paso, el último paso, era cruzar esa puerta. Cuando hice clic en el enlace, la pantalla se iluminó con un video titulado El sacrificio final. Mi estómago dio un vuelco. Sabía lo que iba a ver, pero no podía detenerme. El video comenzó. La cámara temblaba, y ahí estaba Tomás, atado a una silla, su rostro cubierto por una capucha. Mi mente no podía procesarlo. No entendía lo que veía, pero cuando vi a mis padres al fondo, mi corazón se detuvo. Ellos ya no eran los mismos. Algo había cambiado en sus ojos. Estaban vacíos, sin alma, como si fueran marionetas de algo más grande. Mi padre avanzó hacia Tomás con una calma aterradora. En sus manos, un cuchillo grande, su mirada fija en el hombre que alguna vez había sido su amigo. Mi madre, a su lado, sostenía un bisturí, moviéndose con una precisión escalofriante. Empezaron a cortar el cuerpo de Tomás lentamente, como si fuera una rutina diaria, sin emoción alguna. Cada grito de Tomás perforaba mi mente, pero no podía apartar los ojos de la pantalla. El sacrificio de Tomás no era solo un asesinato, era un ritual, un acto que trascendía la muerte. Mis padres, aquellos que me habían criado con tanto amor, ahora eran los agentes de una oscuridad inimaginable. Y esa oscuridad ahora me alcanzaba a mí. El video terminó y la pantalla se llenó de un mensaje que me heló la sangre. Sabemos quién eres, Jack. Ya no puedes escapar. No supe qué hacer, pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que estaba viviendo, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón latía con fuerza. No era mi madre, no era mi padre. El sonido provenía de algún lugar más cerca, mucho más cerca. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Tomás, pero el mensaje no lo había escrito él. Solo decía una palabra: ¡corre! Mi cuerpo reaccionó instintivamente. Corrí hacia la ventana, pero no vi nada. La calle estaba vacía. A lo lejos vi una sombra y una sensación de peligro recorrió mi espalda.
De repente vi a mi madre, observándome desde el jardín. Sus ojos vacíos y fríos se fijaron en los míos. Ya no había vuelta atrás. Salí disparado hacia la oscuridad, sin mirar atrás. Sabía que algo me perseguía, algo mucho más grande que todo lo que había visto. La Deep Web no era solo un lugar en Internet, era una puerta a lo prohibido, a lo inhumano. Y ahora yo también estaba atrapado en su red. Si soy honesto, nunca he sido una persona muy sociable. Mis compañeros de clase solían hablar de fiestas, de ir al cine o de salir con sus amigos. Pero para mí, esas actividades nunca fueron atractivas. Siempre he preferido la soledad, estar en casa, rodeado de mis propios pensamientos y distraído con lo que la tecnología puede ofrecerme. Esa tarde de lunes no fue diferente. Cuando llegué a casa, después de otro día aburrido en la escuela, me preparé unos bocadillos y me senté frente a la pantalla de mi computadora. Mi lugar de confort, mi refugio. Como es habitual, empecé a ver anime, buscando en sus historias un escape. Pero después de unas horas, el cansancio me hizo parar. Miré el reloj y me di cuenta de que la noche ya se había instalado en el mundo exterior, aunque para mí seguía siendo otro día más, una sucesión de horas sin mucho sentido. La televisión estaba apagada, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas me relajaba, pero algo dentro de mí quería más. Fue en ese momento cuando la curiosidad me alcanzó. No lo había planeado, pero las conversaciones que escuchaba en la escuela últimamente sobre la Deep Web comenzaron a rondar mi mente. Habían hablado de ella como un lugar oculto, oscuro, algo más allá de la red que todos conocemos. Un lugar donde se podía encontrar lo peor de la humanidad, cosas que nadie debería ver. La curiosidad me carcomía, y una parte de mí quería saber si esas historias eran ciertas. Mis compañeros no eran personas que se asustaran fácilmente, así que me di cuenta de que había algo más, algo que los atraía de manera misteriosa. No sabía por qué, pero me sentí impulsado a descubrirlo. Mi mente me decía que debía quedarme en lo seguro, que no debía hacerlo. Pero como siempre, la curiosidad ganó. Decidí que lo probaría, solo una vez, por curiosidad. No tenía ni idea de cómo acceder a la Deep Web. Mis conocimientos sobre Internet se limitaban a navegar por foros, ver videos en YouTube y hacer búsquedas rápidas. Pero no era tan ingenuo como para pensar que podría encontrarlo fácilmente con un simple clic. Sabía que necesitaba algo especial, así que me senté y comencé a investigar. A través de Google encontré lo que parecía ser un montón de información dispersa. Pero lo que más me llamó la atención fue un foro en el que se mencionaba algo llamado Tor, un navegador especial. Estaba diseñado para acceder a páginas en la Deep Web de forma anónima, para ocultar nuestra IP y proteger nuestra identidad. Sin pensarlo mucho, lo descargué. Mi pulso aumentó mientras esperaba que se completara la instalación. Me sentía como un explorador a punto de adentrarse en una jungla peligrosa, pero la emoción me impulsaba. Una vez instalado, abrí el navegador. La pantalla del Tor me recibió con un fondo oscuro, casi como si estuviera entrando a un túnel. Los motores de búsqueda convencionales no funcionaban aquí. Este era otro mundo. Comencé a navegar lentamente, mi mente dividida entre la fascinación y el miedo. Los primeros sitios eran inofensivos, simples foros con debates de temas raros, pero en cuanto fui adentrándome más, me di cuenta de que la red de información que me rodeaba era mucho más vasta y extraña de lo que imaginaba. De repente, llegué a un foro donde los usuarios hablaban de todo tipo de cosas perturbadoras. Un tema de canibalismo me llamó la atención. Había historias de personas que hablaban de su deseo de comer carne humana, de describir encuentros con otros que compartían esos oscuros intereses. Pensé que era una broma, una exageración, algo que nunca podría ser real. Pero a medida que seguía leyendo, sentí una incomodidad creciente. Las historias eran demasiado detalladas, demasiado específicas. Un usuario había publicado un mensaje que simplemente decía, «Soy jugoso y tierno». La frase me dejó helado. Estaba claro que no era una broma. Seguí navegando, buscando algo menos perturbador, pero cuanto más exploraba,
más me adentraba en un mundo del que no sabía si quería formar parte. Encontré un sitio macabro, lleno de imágenes de fetos muertos, fotografías de mujeres con expresiones desgarradas, como si fueran las protagonistas de una tragedia espantosa. Los foros estaban llenos de discusiones sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre el dolor. La curiosidad seguía ganando terreno, pero también comenzaba a sentirme como si estuviera cruzando una línea peligrosa, una línea que no debía cruzar. Mi pulso se aceleró cuando encontré algo que me hizo detenerme por un momento. Era un video titulado El último suspiro, que mostraba lo que parecía ser una transmisión en vivo. En la pantalla, un hombre estaba atado a una silla, rodeado de una serie de objetos, desde cuchillos hasta hachas. Todo lo que sucedía parecía tan real, tan aterrador. Mi mente me decía que no debía mirar, pero mi cuerpo no podía apartar la vista de la pantalla. Sentí una extraña mezcla de horror y fascinación. ¿Estaba siendo parte de un show macabro, una película de terror, o realmente estaba viendo algo real? La transmisión se detuvo un par de segundos, y luego apareció el hombre enmascarado. Su máscara era extraña, parecida a la de los médicos medievales, con un pico largo. En sus manos llevaba un cuchillo, cubierto de sangre. Su voz era profunda, extraña, como si estuviera distorsionada por algún dispositivo, lo que me hizo sentir aún más incómodo. Fue entonces cuando dijo las palabras que todavía resuenan en mi cabeza. ¿Debería terminar con él? Vi cómo la gente en los comentarios pedía lo mismo. Gritaban, mátalo, hazlo sufrir, y otros comentarios mucho más crudos, llenos de odio y morbo. No podía creer lo que estaba viendo. Estaba tan atrapado por la pantalla que el tiempo dejó de existir. El hombre levantó el hacha y en ese instante sentí que algo se rompía dentro de mí. No podía quitarme la sensación de que estaba participando en algo que no debía. Algo que era más oscuro de lo que podría haber imaginado. Mi corazón latía con fuerza, y aunque quise apagar todo y cerrar la ventana, algo en mí me empujaba a seguir viendo. No sabía si era la curiosidad, el miedo o algo peor, pero estaba claro que ya no podía escapar. El sonido del hacha al impactar en la cabeza del hombre atado se quedó grabado en mi mente. Un eco siniestro que no pude borrar, incluso cuando apagué la transmisión en vivo. Mi corazón latía con fuerza y sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Estaba helado, incapaz de moverme, y mi mente trataba de racionalizar lo que acababa de presenciar. Debe ser un montaje, me decía a mí mismo, una actuación, algo preparado. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no era así. El terror se apoderó de mí. Miré alrededor de mi habitación, como si en cualquier momento algo o alguien pudiera estar observándome. La computadora seguía encendida, y aunque mi impulso inicial fue apagarla y borrar todo lo que había visto, algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. ¿Por qué seguir buscando? ¿Por qué arriesgarme a más? Pero ya era tarde. La semilla de la curiosidad, de la fascinación mórbida, ya había sido plantada. Decidí continuar, a pesar del mal presentimiento que me recorría como un escalofrío, y volví a navegar por la Deep Web, buscando algo más. Esta vez no sabía qué esperaba encontrar, ni por qué sentía esa necesidad de seguir explorando. Mis dedos temblaban mientras escribía en la barra de búsqueda. Sabía que estaba perdiendo el control, pero no podía dejar de hacerlo. Las siguientes horas fueron un delirio de imágenes perturbadoras y videos cada vez más grotescos. Había foros dedicados a todo tipo de atrocidades, mutilaciones, torturas, animales sufriendo. Y sí, más de lo que me había atrevido a imaginar sobre la muerte humana. Cada página que visitaba parecía sumergirme más en ese abismo, como si la propia web estuviera diseñada para devorarme. Me sentía como un espectador en una película de terror que había dejado de ser ficción para convertirse en mi realidad. Entonces, entre las imágenes horribles y los comentarios grotescos de los usuarios, algo llamó mi atención. Un video titulado El último aliento. El título resonó en mi cabeza como una campana, atrayéndome hacia él. Lo cliqué sin pensarlo, sin saber realmente qué esperaba ver. La pantalla se oscureció y apareció una transmisión en vivo. En ella,
Un hombre estaba atado a una silla, su rostro cubierto con una máscara similar a la de un médico de la peste, pero con un pico largo y afilado. Estaba sangrando, sus muñecas y tobillos estaban ensangrentados, y las gotas caían al suelo, creando pequeños charcos a su alrededor. Mi mente se llenó de confusión y horror. Lo que estaba viendo no podía ser real, no podía ser. Sin embargo, el hombre en la silla temblaba, sus ojos suplicaban, su respiración era irregular, como si estuviera luchando por seguir con vida. Mi cuerpo comenzó a sentirse pesado, como si el aire de la habitación se estuviera evaporando lentamente, dejándome atrapado en una burbuja de miedo. En la pantalla apareció una figura, un hombre enmascarado. Su voz, al principio grave y distorsionada, resonó en mis oídos. ¿Debería terminar con él?, preguntó. Mientras lo decía, la cámara se acercaba más al hombre atado, mostrando cada detalle de su sufrimiento. La angustia de esa persona era palpable, tan real como mi propia respiración. Los comentarios debajo del video comenzaban a lloviznar, la mayoría de ellos pidiendo que el enmascarado terminara lo que había comenzado. «Mátalo, hazlo sufrir», decían, cada vez más crueles, más fríos. El hombre enmascarado levantó el hacha. El tiempo pareció detenerse. Mi estómago se retorció y algo en mi interior, una mezcla de repulsión y morbo, me impelió a seguir mirando. El hacha descendió y el sonido de la carne siendo desgarrada me hizo saltar del asiento. El hombre atado gritó con una agonía indescriptible, un grito que perforó mis oídos y me heló la sangre. Vi cómo la sangre brotaba de su cabeza, salpicando la cámara, pero no paró ahí. El hombre enmascarado siguió golpeándolo, una y otra vez, con un odio palpable. El horror que presenciaba era tan extremo, tan desgarrador, que mi cerebro trataba de desconectarme de lo que sucedía en la pantalla, pero no podía apartar la vista. Por unos segundos, el mundo dejó de existir. El cuarto se volvió sombrío y la respiración me faltaba. No sabía qué hacer. Quería cerrar los ojos, alejarme, pero algo en mí me mantenía atrapado. La sensación de impotencia era insoportable. Estaba mirando una vida ser destruida y en lugar de reaccionar, lo observaba como un espectador. Algo se quebró en mí, como si una línea invisible se hubiera cruzado, una que ya no podía deshacer. Fue entonces cuando la pantalla parpadeó y una nueva fila de videos apareció en la parte inferior. Mi estómago dio un vuelco al reconocer algo. Una de las caras que aparecían en esas imágenes era la misma que la del hombre que acababa de ver morir. En la primera imagen, él estaba sonriendo, su rostro tranquilo caminando por la calle. Pero en las siguientes se le veía en su casa, descansando, durmiendo. Y en el último video, la misma escena que acababa de presenciar, ese mismo hombre siendo torturado y asesinado. El terror se apoderó de mí. De alguna manera, todo parecía tan real, tan cercano. En ese momento, una notificación emergió en la pantalla. Mi corazón se detuvo cuando leí las palabras: «Te vemos». Me quedé helado, incapaz de reaccionar. La sensación de ser observado me invadió, como si alguien estuviera al otro lado de la pantalla, esperando. Mi respiración se aceleró y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté apagar la computadora, pero algo me lo impedía. La luz de la pantalla parpadeaba y se apagaba sola, como si algo hubiera intervenido en el sistema. Pero justo antes de que todo se apagara por completo, otra notificación apareció. «Nos vemos pronto». No pude soportarlo más. La sensación de estar siendo observado era insoportable. Mi cuerpo estaba en estado de alerta total. Me levanté de golpe, mirando a mi alrededor. La oscuridad de la habitación se volvía cada vez más opresiva. De repente, el sonido de una alerta en mi teléfono me hizo saltar. Miré la pantalla. Era un mensaje con un video adjunto. Lo abrí temblando. Lo que vi me heló la sangre. En el video aparecía yo mismo, dormido, con la misma ropa que llevaba en ese momento. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. ¿Cómo podían tener acceso a mi habitación? Mi teléfono comenzó a vibrar y el sonido de los pasos que resonaban en mi casa me heló el alma. No estaba solo.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.